Bienvenidos a Uno con Ellos, un programa de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos, proveyéndoles de Biblias, llevándoles ayuda y consuelo y a la vez promoviendo programas de desarrollo y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy, en el que conoceremos de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición de Uno con Ellos, un podcast de Puertas Abiertas España en el que te acercamos la historia y la realidad de nuestra familia perseguida. Y en el programa de hoy, Samuel y yo vamos a explorar un tema muy interesante que tiene que ver con la actualidad. Pero antes de continuar, voy a darle la bienvenida a Samuel. Hola Samuel, ¿qué tal estás? Hola Daniel, pues gracias a Dios muy bien. ¿Qué tal estamos? Pues aquí, como decía antes, nos estamos reincorporando este nuevo año 2021 a esta nueva temporada de los podcasts que estamos produciendo. El año pasado terminamos justo antes de las Navidades y si no los has oído aún, amigo, te invitamos a que entres a nuestra página web puertasabiertas.org/podcast y allí pues podrás encontrar todos los episodios que producimos que creemos que van a ser de tu interés. Samuel, empezamos un año lleno de incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo creo que si algo ha marcado el año 2020 ha sido la pandemia del coronavirus. Y creo que al empezar este año, una cosa que tiene que marcarnos un poquito el camino es cómo está afectando el COVID-19 a la iglesia perseguida. Y eso además lo vemos con el reciente informe que ha sacado Puertas Abiertas de la lista mundial de la persecución. Tú has tenido la oportunidad, evidentemente, de leerlo. No sé si hay algo que quieras destacar ahora sí a priori antes de lanzarnos en algunas preguntas. Pues mira, Daniel, yo creo que podríamos establecer una analogía entre lo que es el cuerpo físico y la sociedad en general con este tema del COVID, ¿no? Yo recuerdo que yo fui uno de los afectados por esta enfermedad y el COVID lo que hizo en mi caso fue agravar pues quizá dolores, dolencias que yo podía tener. Y a nivel social sucede algo parecido. El COVID ha venido a catalizar o a empeorar la ya difícil situación de muchas de las minorías cristianas. Concretamente en la región que va desde Bangladesh, India, Pakistán hasta Yemen y Sudán, los cristianos han sido continuamente discriminados. Se les negaban las ayudas de emergencia y eran aislados por parte de las autoridades locales, nacionales. Por ejemplo, en India, de los más de 100.000 cristianos que recibieron algún tipo de ayuda por parte de los colaboradores locales de Puertas Abiertas, más del 80% nos indicaban que habían venido porque antes el gobierno les había negado algún tipo de socorro, de auxilio, de ayuda. Algunos de ellos caminaron kilómetros y ocultaron su identidad cristiana para poder recibir algún alimento en otros lugares. Y en otras regiones, como en Nigeria, concretamente en el sur de Kaduna, las familias de varios pueblos nos decían que recibían hasta una sexta parte de lo que recibían otras familias musulmanas. Por lo que vemos que el COVID-19 ha supuesto un empeoramiento, un agravamiento de la situación de la iglesia perseguida. Pues efectivamente, y mira, uno de los testimonios que a mí me ha llamado muchísimo la atención este año pasado y que lo hemos estado reflejando y compartiendo en algunos casos es el de una pareja de líderes cristianos, un matrimonio de líderes en un país de Asia que no podemos comentar pues por protección de estas personas y de los cristianos que viven allí. De por sí esta pareja ya era una persona de pocos recursos económicos. Y a raíz del COVID, el confinamiento del país y todas las restricciones, pues son gente que no podían salir a trabajar, al igual que muchos de sus compatriotas, ¿no? Y al igual que nos ha pasado aquí también en España, que hemos estado confinados y hemos visto cómo eso ahora está afectando en el número de personas que están en el paro, en el número de autónomos que han perdido sus fuentes de ingresos y en el número en general de personas que pues han perdido su actividad. Bueno, pues esto le pasó a estas personas que también tenemos que tener en cuenta, en muchos casos son jornaleros, es decir, viven al día, con lo que ganan al día. Pues no pudieron salir, fueron excluidos y rechazados de los puntos de distribución de alimentos, pues por lo que tú comentabas, por ser cristianos. Y una noche un colaborador nuestro llegó a casa de esta pareja, de estos pastores,
y se presentó con una caja de alimentos de primera necesidad, que estábamos nosotros, pues con la ayuda de nuestros oyentes, con la ayuda de todos los compañeros de oración, aportando para dar un poquito de respiro a la necesidad de la iglesia perseguida. Cuando este pastor abrió la puerta y vio la caja, le dijo: hermano, si no hubieses venido esta noche, mi mujer y yo habíamos decidido quitarnos la vida, porque no tenemos absolutamente nada. Ahora, no vamos a entrar en profundizar sobre el tema teológico de lo de quitarse la vida o no, porque ese es otro tema que no tiene nada que ver. Yo creo que lo que nos tiene que llamar la atención aquí es ver hasta dónde puede llegar la desesperación de una persona, de una pareja, en este caso cristiana, que tras las circunstancias que están viviendo el COVID, donde realmente no tienes nada, cuando decimos no tienes nada, es que no tienes absolutamente nada, y donde te ves que vas a morir de hambre, una persona, o en este caso esta pareja, había decidido quitarse la vida. Pero a la vez que vemos esa situación tan dura, ese testimonio tan sobrecogedor, vemos cómo Dios es fiel y cómo Dios no es deudor de nadie. Esta pareja, por supuesto, como líderes cristianos, habían sembrado en la iglesia, habían sembrado en la vida de las personas, habían dado de su tiempo, habían dado de sus recursos para ayudar a otros, y Dios no se olvidó de ellos en su hora de mayor necesidad. Y alguien dice, ¿no?, o seguramente ya has oído decir: Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega temprano, llega justo a tiempo. En este caso, pues justo en el momento preciso, cuando ellos ya no podían más, Dios envió a alguien con alimentos. Y entiendo que esto les sirvió no solo para fortalecerles y físicamente, que lo necesitaban por supuestamente, pero te puedes imaginar, Samuel, como diríamos aquí en España, el subidón espiritual que les puede haber causado el ver cómo Dios actuó de una manera milagrosa. No sé si tienes algún comentario y si quisieras decir algo al respecto, porque quizá muchas veces algo que nos falta en Occidente es tener esas experiencias reales, y aquí pues gracias a Dios disponemos de ayudas, disponemos de cosas cuando pasan estas situaciones, pero nos olvidamos que todas las cosas buenas, como dice la Biblia, vienen de Dios. Entonces, no sé qué te parece, y si conoces tú de algún otro testimonio, alguna otra cosa que pueda ilustrarnos este tipo de situaciones. Pues mira, Daniel, hay una historia que quizás no es tan drástica como esta que nos cuentas, que la verdad es que te deja un poco tocado el escucharla, de una familia en Colombia, de los que sacamos un vídeo hace pues un par de meses en nuestras redes, y ellos decían precisamente eso que tú comentas: hermanos, habéis llegado en el momento justo, nuestras reservas se habían acabado, no sabíamos qué iba a ser de nosotros mañana, y llegasteis vosotros en buena hora. Y es como decías, ¿no? Aquí quizás no hemos notado tanto esos efectos, aunque muchas personas se han visto afectadas, pero el tema de los ERTE, las ayudas, los diferentes recursos sociales han paliado un poquito las consecuencias de la pandemia. Pero en estos lugares, pues ya podemos imaginar cuál es la situación, especialmente para unas minorías, las minorías cristianas, que ya de por sí están discriminadas. Y además esto genera un efecto dominó en cuanto a las iglesias, porque si la gente no recibe dinero, no obtiene ingresos, evidentemente las iglesias que se benefician de las donaciones de sus feligreses, de las ofrendas, de los diezmos, pues tampoco pueden sustentarse. Muchas iglesias incluso han tenido que cerrar. Y el COVID ha supuesto que muchos de los líderes cristianos pues prácticamente no tengan para comer. Seguramente esta historia que tú comentabas pues tenga algo que ver con esto, ¿no? Muchos no cobran sueldo o se dedican exclusivamente a la iglesia y comen de lo que reciben, y esta paralización de la economía pues ha supuesto para ellos una situación muy grave. Cuando dejaron de celebrarse reuniones, además, y llegaron los confinamientos, los cierres perimetrales, las donaciones llegaron a caer en algunos lugares hasta un 40%, por lo que no solo se detuvo el salario de los pastores y dejaron de obtener su sueldo, sino que además mucha de la obra social que hacían las iglesias en sus lugares, en sus localidades, en sus regiones, también se detuvieron, con los graves perjuicios que eso conlleva para una sociedad. Y bueno, en definitiva es la paralización de la actividad de la iglesia. Pues sí, y este testimonio que comentas, al igual que el que contamos antes,
son muestras evidentes de que, por un lado, Dios no se olvida de nosotros en medio de nuestra dolencia, de nuestro sufrimiento. Está Dios en el sufrimiento. Por cierto, es un tema que nosotros tratamos bastante y que animamos a nuestros oyentes a que lean los artículos que publicamos en nuestra web. Vemos también que otro de los efectos directos del COVID, y lo vemos en el informe de la Lista Mundial de la Persecución, que una vez más, si aún no lo has visto, querido oyente, lo tenemos disponible en nuestra página web en puertasabiertas.org/LMP. Te invitamos a que lo descargues y en los próximos días, además, vas a poder descargar no solo el informe, sino una guía de los 50 primeros países que conforman esta lista. Y en el informe, es un informe reducido el que hemos presentado en la web, pero nuestro informe es muchísimo más amplio, un estudio muy profundo de la realidad que afecta a los cristianos perseguidos y en el que, por resumirlo en una sola línea, al menos 340 millones de cristianos están sufriendo persecución. Ahora, eso se dice pronto, pero cuando pensamos sobre cuántas personas están siendo afectadas por su fe en Jesucristo, son cifras escalofriantes. Ahora, decía que no solo está afectando al tema del abastecimiento de las personas, de sus necesidades básicas, sino también otro de los efectos que estamos viendo del COVID dentro de lo que es la iglesia perseguida son los matrimonios forzosos y los secuestros. Y estamos viendo un aumento de estas situaciones. Tenemos el caso de Arzo, una niña de 13 años, cristiana, de tercera generación y secuestrada, y el objetivo del secuestro es obligarla a casarse con un musulmán, muchísimo mayor que ella, por cierto. Y tenemos un vídeo en nuestra web donde vemos a la madre de esta niña suplicando que por favor devolviesen a su hija. Y tenemos el caso de Rania, una cristiana egipcia también, a la que la secuestran y le obligan los llamados hermanos musulmanes en Egipto a grabar un vídeo diciendo que ella siempre había sido musulmana, etcétera, ¿no? Pero que gracias a la presión internacional, a los medios y demás, pues ella es liberada y luego evidentemente deja muy claro que ella nunca se había convertido al Islam. Pero Samuel, me gustaría que tocásemos un tema, una reflexión, que podamos hacer una reflexión, porque estamos comentando de lo mal que lo están pasando los cristianos perseguidos en el mundo por no tener suficiente alimento, por no tener acceso a las ayudas humanitarias, a las que son restringidos y todas estas cosas. Y hemos contado también estos testimonios de cómo Dios les ha provisto en el último minuto, quizás podríamos decirlo, pero yo diría en el momento justo, pero cuando se veían realmente sumidos en una necesidad terrible. Ahora, una cosa que a mí me llama la atención es que nos gozamos, por supuesto, con estos testimonios, pero ¿quién provee esas ayudas? En este caso lo ha hecho Puertas Abiertas, pero hay otras organizaciones que también están trabajando. Pero la pregunta no va a buscar qué organizaciones están proveyendo, sino realmente quién está haciendo posible que esto pase. Y la respuesta que a mí me viene a la mente es personas como tú y como yo. Y entonces la reflexión que me gustaría que tú comentaras algo también es ¿por qué es importante que nosotros colaboremos? Muchas veces pensamos, ¿no? Oye, pues que Dios cuide de ellos. Total. Pero tenemos nosotros como personas, como cristianos, como hermanos en Cristo, una parte, un papel que jugar en este tema de aportar ayudas. ¿Qué crees tú? Pues mira, Daniel, te voy a responder con una historia personal. Yo recuerdo cuando una persona, un familiar mío cayó en una enfermedad grave, por cierto, y bueno, esta persona pues tuvo que dejar de trabajar, ¿no? Tuvo que parar su actividad y prácticamente de forma natural pues de la familia salió el hecho de decir, oye, nosotros te apoyamos en lo que necesites, ¿no? Si tienes dinero, no es que estemos los demás muy bollantes, pero aquí estamos, ¿no? Porque era nuestra familia, era nuestra sangre y no íbamos a dejar que esta persona pues se quedase tirada, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de nuestra familia perseguida además, que en muchos casos son discriminados no por hacer algo muy especial, sino por ser como tú y como yo, por ser creyentes. Entonces el hecho de apoyarles es simplemente responder a ese vínculo que nos une o actuar como un cuerpo, que es lo que la Biblia nos manda, ¿no? Entonces yo lo veo de esa forma.
estamos llamados a apoyarles, porque no es que estén ellos allí perseguidos y nosotros aquí disfrutando de una libertad religiosa que gracias a Dios tenemos, sino que somos uno, somos una familia, y si ellos están siendo perseguidos, nosotros también estamos siendo perseguidos, porque el cuerpo de Cristo está siendo perseguido, está siendo golpeado. Entonces tenemos esa oportunidad, porque no me gusta decir obligación, pero oportunidad de hacer algo por ellos, de hacer algo por nuestra familia, de la misma forma que haríamos si alguien de nuestra sangre, de nuestra carne, estuviera sufriendo de esa forma. Pues sí, y lo vemos además en la iglesia primitiva, ¿no? Como al principio ellos venden todo para tener todo en común. Porque la idea es esa, la idea es que si alguien tiene menos, pues yo contribuyo y colaboro. Lamentablemente muchas veces en los tiempos que corren hoy y por la situación de la sociedad y cómo se ha tornado, pues nos hemos convertido en personas más individualistas que miramos para nosotros mismos y quizás a nuestros allegados más cercanos. Pero Dios nos llama a ser uno con ellos, ¿no? Y esa es una de las cosas y el nombre, desde luego, de este podcast, porque Dios nos llama a la unidad. Y yo creo que casi todas las iglesias y en casi todas las reuniones cristianas pues se habla de la unidad de la iglesia, de la importancia de la unidad. Pero eso no solamente hay que decirlo, no solamente hay que hablarlo, sino también hay que andar el camino. Y eso pasa por realmente aportar. ¿Es acaso Dios incapaz de proveer alimentos, de proveer salida para estos hermanos por otros medios? ¿Necesita realmente nuestra ayuda? Yo creo que la respuesta es no la necesita, todo lo contrario. Él quiere que seamos partícipes, Él nos da la oportunidad de nosotros poder ser partícipes. ¿Y eso en qué nos beneficia, entre comillas, a nosotros? ¿En qué me beneficia a mí el ser partícipe? No sé si tú puedes extrapolar del testimonio que acabas de contar en tu propia vida, ¿no? ¿En qué te beneficia a ti el ser amable, el ser dadivoso con otros? ¿Te ayuda en algo o es simplemente un mandamiento que tengo que yo cumplir porque, bueno, pues es lo que dice la Biblia y, bueno, aunque no esté muy de acuerdo y no me guste, tenemos que hacerlo? Yo creo que como hizo con el pueblo de Israel, Dios podría enviar maná y la gente tendría sustento diario. Y eso sería una posibilidad. Pero yo creo que cuando Dios nos invita a ser parte, realmente nos está dando la oportunidad de unirnos a lo que Él está haciendo, ¿no? Tú decías, ¿cómo en el caso de tu familia fue esto? Pues bueno, realmente al final no hubo necesidad de una gran ayuda económica, pero sí de otro tipo de recursos, ¿no? Y en este sentido, uno siente que está siendo más parecido a Jesús. Eso por un lado, ¿no? Que creo que es fundamental. Uno siente que está haciendo lo que Jesús haría si estuviera en mi pellejo, si estuviera en mis pies. Pero además yo creo que cuando tú ves que Dios hace algo, o que Dios está intentando hacer alguna cosa, y tú eres parte de eso, tú eres parte de lo que Dios está queriendo hacer en una familia, en una vida, en una iglesia, o en el cuerpo de Cristo a nivel global, sientes que realmente tu vida está cobrando un sentido. Que no estás aquí simplemente por, como leía el otro día un artículo, por trabajar de lunes a viernes, descansar el sábado, el domingo quizás también, y luego vuelta al trabajo, ¿no? Sino que realmente es algo que es mucho más grande, ¿no? Y esto es lo que sucede con la iglesia perseguida. Sentimos que somos parte de lo que Dios está haciendo, que no simplemente estamos ahí enviando dinero para que, oh, pobrecitos, nuestros hermanos tengan unos recursos, sino que estamos colaborando, aportando, orando, para que la obra de Dios se siga haciendo y para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, ser parte de la misión, ser parte de la evangelización del mundo, ser parte del propósito global de Dios con su iglesia, yo creo que nos debe animar a unirnos, ¿no? Y apoyar a la iglesia perseguida. Pues sí, y una cosa que yo creo que es difícil explicarlo, fíjate tú, el por qué es o en qué sentido, una vez más, entre comillas, nos beneficia esto. Y yo creo que la única manera en que se puede resumir es en lo que nos dice la palabra de Dios. Es mejor dar que recibir. Y eso solo se experimenta cuando lo das, ¿no? Realmente cuando empiezas a dar y a aportar y a ayudar y a darte de ti mismo como nos encomienda nuestro Señor, es cuando realmente llegas a entender
todos estos beneficios. Y sí que hay beneficios, o sea, lo he estado diciendo que entre comillas, pero realmente hay muchos beneficios en dar. Entre otras cosas porque Dios no es deudor de nadie. Y lo que nosotros sembramos, eso también segaremos, eso dice la palabra. El otro día comentaba en la reunión que nosotros tenemos de equipo, lo que yo había oído a alguien decir: si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando, ¿no? Y eso lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Si queremos cosechar algo, las bendiciones de Dios, y no estoy diciendo que hay que dar dinero para que Dios nos dé dinero, no, para nada, no van por ahí los tiros. Pero si queremos una relación más de cercanía con nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y una de las cosas que vemos que Él nos llama a hacer es atender a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, que curiosamente suelen ser el tipo de personas que encontramos cuando hablamos de la iglesia perseguida: viudas, huérfanos y pobres. Pero bueno, hemos estado hablando de cómo el COVID ha afectado a los cristianos perseguidos en este año de pandemia y cómo, pues, según van las cosas marchando, no parece cambiar demasiado, sobre todo porque aunque vemos que en Occidente las vacunas están empezando ya a ser aplicadas, en países más pobres y donde vemos que la persecución está más vigente, por decirlo de alguna manera, pues la vacunación todavía está por verse, ¿no? Queda muy lejos. Entonces hemos visto cómo afecta el reparto de alimentos, cómo cómo niñas y mujeres son forzadas al matrimonio como consecuencia del COVID también, cómo se están aprovechando estas situaciones. Samuel, ¿hay alguna otra cosa en la que el COVID haya tenido influencia en cómo está afectando a la iglesia perseguida? Pues algo que podríamos destacar es lo que está sucediendo en el África subsahariana, donde los grupos radicales islámicos, los extremistas, utilizan a los cristianos como chivo expiatorio, le culpan de lo que está pasando con esta pandemia. Y además, paradójicamente y a la inversa que el resto del mundo, donde aunque la opresión ha aumentado, la violencia ha disminuido, en África se ha producido un aumento del 30% en los niveles de violencia, lo que nos habla de un aumento bastante relevante y destacable. Y recuerdo un caso concreto, el caso del pastor Jeremías de Nigeria, que tuvieron que escapar con lo opuesto de la aldea porque llegaron los granjeros fulani y quemaron toda la aldea y estaban dispuestos a quemar incluso a los mismos habitantes de la aldea, ¿no? Y él nos decía: es que ni siquiera sabemos si el día de mañana despertaremos, porque estamos ante un grado de violencia, hemos entrado en una espiral de la que no sabemos si llegaremos a salir, ¿no? Y además es que estos grupos extremistas están siendo, pues, el refugio de muchos jóvenes que se encuentran ahora mismo sin ninguna esperanza. Ven que no hay empleo, ven que no hay oportunidades y deciden unirse a estos comandos con el objetivo, pues, de quién sabe si llegar a algún paraíso futuro que les dé algo más que lo que les da este mundo, ¿no? Esto se suma a una realidad ya compleja de estados fallidos, de grupos extremistas que actúan sin ningún tipo de consecuencia, y las minorías cristianas son las que especialmente sufren esta violencia. Pues sí, vemos que el COVID va mucho más allá de simplemente ser una pandemia, una enfermedad, una epidemia que afecta a la salud de las personas. En el caso de nuestros hermanos perseguidos, vemos ya varios factores que, además de lo que ya les ocurría simplemente por el mero hecho de ser cristianos, pues la pandemia ha traído a sus vidas, y que es el ser excluidos de los alimentos, el ser, las mujeres sobre todo, sufrir esta doble vulnerabilidad, ser forzadas a matrimonios, ser raptadas. Vemos la violencia que ha aumentado en el África, como decías tú, pero también hay otro tema importante a destacar, y es el aumento de la vigilancia y las restricciones por parte de gobiernos autoritarios y totalitarios. Y una vez más, la lista mundial de la persecución nos da algo de luz al respecto, y una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, desde luego, es el claro ejemplo de China, donde más o menos los 100 millones de cristianos que calculamos allí están pagando un precio muy alto por las restricciones que están sufriendo. No sé si sabíais, y lo comento aquí porque tú sí que lo sabes, Samuel, pero lo comento para nuestros oyentes, que China tiene más o menos unos 570 millones de cámaras de seguridad, y millones de esas cámaras incorporan programas avanzados de reconocimiento facial, que además están vinculados al sistema
de crédito social, y para explicar un poquito qué función tiene esto del sistema de crédito social, eso está vinculado a las ayudas, a las prestaciones, subvenciones a las que uno pueda optar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te quedas sin trabajo, para que puedas optar a estas ayudas mientras encuentras otra cosa, o si te quedas huérfano, viudo, no sé, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que han hecho es enlazar estas cámaras y vincularlas al sistema de crédito social, de tal manera que si ellos ven que tú incumples ciertas cosas de las restricciones que ellos han impuesto, pues simplemente te restan puntos en el crédito social y podrías llegar a perder cualquier ayuda, cualquier subvención, podrías estar fuera del sistema y quedarte en la calle, como diríamos, ¿no? Y es que hay cosas muy interesantes. Bueno, interesantes es una manera de describirlo. Yo creo que son realmente terribles. Desde el 2018, por ejemplo, en China, los menores de 18 años no pueden participar en actividades religiosas. ¿Y qué pasa? Que China ha instalado, junto a las cámaras de seguridad que tienen la mayoría de las iglesias, pues estoy hablando aquí de iglesias oficiales porque sabemos que en China está la iglesia oficial y está la iglesia clandestina, que es la que forma la mayor parte del cuerpo de Cristo en China. Pero no obstante, hay iglesias oficiales, las denominadas de las tres autonomías, y el caso es que en una cámara se vio a una niña de 13, 14, 15 años quizás, o sea, no era tan niña, entrar a una de estas iglesias con su madre. Bueno, pues los líderes de esta iglesia, de las tres autonomías, ya digo que es una iglesia que está afín a lo que es o va de acuerdo a lo que marca las pautas del gobierno chino, o sea que la cosa tiene su aquel, fue amonestada severamente, ¿eh? A las iglesias oficiales se les ha prohibido el que hagan cultos online, y es más, también recibimos la noticia de que algunos de los sermones que tienen que estas iglesias quieren publicar, pues tienen que ser previamente aprobados por el gobierno. Entonces es muy interesante que algo que ellos han usado y que han visto que les ha funcionado bastante bien para poder controlar un poco la extensión del COVID, que es pues el uso de la tecnología, han visto que funciona bien para el control y están aprovechando esta situación del COVID para legitimar esta situación, pero ir mucho más allá. No quedarse en vigilar la situación del COVID, sino entrar a las iglesias, controlar quién hace qué es lo que hacen exactamente, qué es lo que están buscando, y así tener un control, valga la redundancia, más férreo y estricto sobre los cristianos. Y bueno, Samuel, hemos tocado varios aspectos de cómo el COVID ha afectado a nuestros hermanos perseguidos, y no sé si hay algo más que tú quieras añadir antes de que demos por concluido el programa de esta semana, este primer programa del 2021, programa de Uno con ellos, donde queremos alertar, anunciar, contar los testimonios de nuestros hermanos perseguidos para que nuestros oyentes también puedan tenerlo en cuenta en oración, pero también podamos hacer algo. Así que no sé si hay algo que quieras tú añadir. Bueno, simplemente ver cómo es curioso que mientras en China la persecución viene dada por un gobierno fuerte, férreo, que vigila hasta los más mínimos movimientos de su población, en países como México y Colombia es más bien el contrario, es la dejación de funciones del gobierno o la imposibilidad de actuar lo que causa que se produzca esta persecución. Por ejemplo, en México vemos que grupos armados han consolidado su control al punto de que ellos son los que organizan los toques de queda, las salidas, las entradas. De hecho, están teniendo cada vez más popularidad entre la población porque son ellos mismos quienes se encargan de dar ayudas, de dar dinero, sabiendo que evidentemente esta gente no da nada gratis, o sea que la situación es muy complicada. Y en Colombia, al mismo tiempo, se les ha impuesto a los pastores de las congregaciones que sean los encargados de vigilar la salida y la entrada de su gente, con lo que podemos imaginar cómo afecta esto a la credibilidad entre sus feligreses. Pero además de esto, en Honduras y El Salvador, que quizás no hablamos tanto de ellos porque no están entre los primeros 50 países, también hay unos patrones parecidos, ¿no? De grupos armados que controlan ciertas áreas, ciertas regiones y que se encargan de que nada pase sin que ellos estén al tanto de ello. O sea que esto es lo que está sucediendo en el continente americano. Pues así es. Y queridos oyentes, llegamos al final
de este primer podcast del 2021 y queremos animaros a que nos sigáis en nuestras redes, a que estéis pendientes de este podcast, a que os suscribáis. Y como veis, hemos presentado algunas de las cosas adicionales que el COVID, aparte de ser una pandemia y una enfermedad, ha añadido sobre la carga y sobre los hombros de nuestra familia perseguida. Y quiero concluir con unas palabras del director general de Puertas Abiertas Internacional, Dan Oleshani, que dijo lo siguiente: en un mundo en el que la persecución de los cristianos aumenta sin cesar, sobre todo debido a las restricciones del coronavirus, la buena noticia para los cristianos es que nunca están solos gracias a la presencia de Dios con ellos, a las oraciones por ellos en todo el mundo y al aumento de la defensa de ellos por parte de las iglesias, las organizaciones y otros que creen en la libertad religiosa. Tu papel y el mío y el de todos nosotros como cristianos y como familia de nuestros hermanos perseguidos es el levantarlos en oración. Mostramos una situación dura y difícil, pero tenemos un Dios que está por encima de todo eso, y por eso lo que buscamos y pretendemos con este programa es que tú sepas y conozcas sus historias. Por ello te pedimos, conoce sus historias y ora por ellos. Un saludo y hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga.